La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta tercera temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos, Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer el camino. Soy Beatriz Chiva, la encargada de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, y junto a Luis Sánchez, encargado de comunicaciones de esta unidad, los vamos a acompañar en este nuevo programa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos contentos de partir ya con este tercer capítulo de nuestro podcast La Ruta de los Alimentos, que tiene como título el día de hoy Fruticultura desde la zona sur de Chile. Para abordar este tema nos acompaña la académica del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, exalumna de nuestra casa de estudio, Alumni Watch de Agronomía, la doctora Pamela Artacho. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias. Bienvenidos todos y también agradecer esta oportunidad de difundir en el fondo esta área en nuestro sur. Uh-huh. Y la acompañan en esta ocasión Paulina Fernández, quien también es ingeniera agrónoma de la Universidad Austral de Chile, tesista de pregrado que trabajó en Arándano. Exacto. Exactamente. Y ahora asistente de investigación de proyectos FIA de Maki. ¿Cómo está, Paulina? Profesora. ¿Cómo está, Paulina? Muy bien, gracias por la invitación, por el lugar, el espacio de compartir aquí con la universidad y tanto la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Uh-huh. Y está también con nosotros Moisés Arismendi, quien es alumno tesista de posgrado del Magíster en Ciencias Vegetales y trabaja en Castaño. En Castaña Marrón. Así que muchas gracias igual por la invitación. Esta es una buena instancia para compartir lo que estamos aprendiendo. En específico, Moisés. Y antes de comenzar así como de lleno en el tema, queremos conocerla a ustedes. Ya, Luis ya habló ya de Pamela, que es exalumna, fuimos contemporáneas. Así es. No vamos a decir los años, pero queremos conocer un poco más de ustedes, Moisés y Paulina, contarnos de dónde vienen, ¿cierto? Y más o menos también a grandes rasgos la línea de investigación que ustedes están siguiendo en sus trabajos, en lo que trabajó Paulina, por ejemplo, lo que estás trabajando ahora y lo que estás desarrollando Moisés ahora. Perfecto. Entonces empezamos por Moisés. Bueno, yo vengo desde Río Negro, Osorno, aunque soy originario de Santiago, pero ya llevo muchos años acá en el sur, así que ya un sureño de corazón. Y bueno, mi línea de investigación en este momento es de castaño marrón, ya que es una nueva especie que viene avanzando a paso firme. Así que hay muchas cosas que todavía tenemos que descubrir y eso es lo que estamos trabajando. Qué bien, castaño y marrón. Sí. Ahí va, quizás también podemos acompañarnos de imágenes cuando se publique. Exacto. Y Paulina. Bueno, yo mi tesis de pregrado la hice en arándano, en la variedad Blue Ribbon, y actualmente participo en un proyecto FIA, promocionado por FIA, el cual es del Maki. Específicamente hay poquito publicado del Maki. Nosotras nos estamos especificando más en la razón de la fruta, tanto en la calidad como la producción del Maki, en nuestra zona, la zona sur. Interesante. Y la doctora Pamela Artacho, cuéntanos un poco más de su... De mis áreas. De sus áreas, por Sí, supuesto, específicas. de Valdivia, de otro lugar, Sí. estudió acá, después hizo su posgrado en otro lado, cuéntanos. Sí, bueno, yo nací en Puerto Montt, pero viví casi toda mi vida en Río Bueno. Y mis dos padres estudiaron en la Universidad Austral, mi padre agrónomo, mi madre profesora de inglés, así que no había otra opción. Era la Universidad Austral, no pensamos nunca en otra opción. Mis tres hermanos estudiamos en la Universidad Austral. Mira, qué bien. Bueno, yo agronomía, mucha influencia de mi padre, obviamente, y una vez que terminé, ¿cierto? La carrera de agronomía, trabajé un tiempo, fui parte del programa Servicio País, y luego, ¿cierto? Siempre durante mi carrera, siempre hice ayudantía, siempre le ayudaba a mis compañeros, así que esta cosa de la docencia, de la investigación, siempre estuvo muy presente en mí. Entonces, apenas pude, hice un magíster y luego un doctorado en la Pontificia Universidad Católica, y luego, ¿cierto? Volví al sur.
fundé mi propia empresa, en la que estuve casi 10 años, ¿cierto? Asesorando a productores en temas de agricultura de precisión, tanto frutales, cultivos, pradera. Y luego, ¿cierto? Quise hacer un cambio de vida y justo como las cosas siempre se alinean, ¿cierto? Apareció esta oportunidad, este cargo del área de fruticultura y postulé y quedé. Así que hace 2 años ya estoy acá en la facultad y tratando también de como impulsar esta área de la fruticultura que ya hace un buen tiempo sabemos que es muy importante en nuestra zona y por lo tanto la universidad tiene que tener presencia en esto, así que ha sido bien arduo el trabajo de contactarnos con empresas, de trabajar siempre de la mano y buscando en el fondo los temas que le interesan a la industria. Claro, eso es lo importante. Y a propósito de lo que señalas, la fruta siempre ha estado en la zona, obviamente, pero hay un desarrollo específico que se ha ido concretando en el último tiempo, que, bueno, hemos tenido manzanos, perales, etcétera. ¿Qué ha pasado con esta tradición? ¿Siguen activos? ¿Siguen existiendo? ¿Se está perdiendo? ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, si uno ve las estadísticas de los últimos 20, 25 años, la superficie ¿cómo se llama?, de frutales en la zona sur, me refiero a Araucanía, los ríos, los lagos, se ha sextuplicado, ¿ya? Y si me enfoco en la región de los ríos, ¿cierto? En el año 2000 teníamos poco más de 1.000 hectáreas, hoy en día tenemos prácticamente 5.000 hectáreas de frutales. Entonces ha habido un crecimiento importante en la zona sur. Todavía somos una proporción pequeña de la superficie frutícola del país, somos alrededor de un 7% como sur, pero estamos creciendo a una tasa mucho mayor que otras regiones. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque indudablemente tenemos algunas ventajas comparativas que se han hecho más evidentes con las consecuencias del cambio climático, ¿cierto? En la zona que es como la tradicional de producción de frutas, ¿cierto? La zona central, y centro-norte también se produce fruticultura, están hace muchos años ya sufriendo de una escasez de agua y también de escasez de frío. Mira. Y Exacto. Nosotros acá todavía tenemos, dentro de todo, bastante suministro de agua y tenemos frío. Y los frutales que se producen, ¿cierto?, a nivel país, los más importantes son frutales que requieren de frío justamente en invierno para luego en primavera poder florecer y poder brotar de buena manera. Claro. Así que una de las cosas que ha obviamente empujado ha sido eso. Obviamente otra también es que los productores y los agricultores siempre están buscando alternativas más rentables. Y los cultivos anuales, ¿cierto? La ganadería, la producción de leche han sufrido también sus vaivenes, digamos. Claro. Y claramente la fruticultura en eso tiene algo de ventaja. ¿Qué especies tenemos o qué especies son las más importantes hoy en día en nuestra zona? El avellano europeo, ¿cierto? Ha crecido enormemente. En la región de los ríos, de las 5.000 hectáreas que tenemos actualmente, más de 2.000 son de avellano europeo. Casi la mitad. Casi la mitad, ¿cierto? También obviamente el arándano, hace mucho tiempo que lo conocemos en la zona. La frambuesa había venido a la baja y estos últimos 2 años ha tenido un reimpulso. Y bueno, aquí después Moisés nos va a poder hablar, ¿cierto?, del castaño. El castaño también ha crecido importantemente y hoy en la región tenemos alrededor de 180 hectáreas. Así que es una alternativa junto con el maqui, que tiene menos superficie, pero ha crecido. Y nuevamente, nuestra idea, ¿cierto?, como área de fruticultura, aparte de obviamente desarrollar tecnologías que estén adaptadas a nuestras condiciones productivas, es también poder generar alternativas para los productores. Claro, y hay un gran potencial, o sea, tú misma lo mencionas aquí en la región, ¿cierto? Hay un enorme potencial para desarrollarlos. Y vamos a conversar con los chicos un poco, que nos cuenten, porque ustedes cuando entraron a agronomía, ¿cierto?, venían con algunas áreas de interés que quizás a lo mejor fueron variando a medida que fueron teniendo las asignaturas o las prácticas. ¿Cómo llegaron a por ejemplo, los dos a hacer la tesis de Paulina específicamente? ¿Cómo llegaron al área frutales? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué derivaron a estudiar la parte de frutales? ¿Paulina? La Paulina. Bueno, anteriormente se me olvidó nombrar de dónde vengo. Eso, déjala. Yo nací en la región del Maule. Entonces, mis primeros años de crianza estuve en esta región y me llamaba mucho la atención el tema de los frutales, el orden.
Mira. Las hileras están ordenaditos. Yo creo que ese fue como mi guía hacia el interés hacia los frutales. Ujú. Bueno, mi abuela fue cosechera toda su Sí. vida, entonces me llamaba harto la atención el área frutícola. Ya. Y en la universidad, cuando ingresaste ahí ya... En el área de la universidad, al inicio, lo que más me llamaba la atención fue la botánica. Ya. Y ya poquito fue cuando ingresó la profesora, fue como, oh, Mm. llegó Fruti. Entonces ahí fue como Sí. ya, retomar esa idea con la que ingresé. Sí. Porque igual al venirse al Austral uno sabe que no es tan el enfoque hacia la Claro. fruticultura, más a la ganadería y, Sí, a los cultivos. y los Ujú, cultivos, claro. Claro, Y ahora con el ingreso de fruticultura, potenciarlo, se da sí. súper bueno. Eso ha sido una gran ventaja Ujú. de que tanto Pamela Artacho con Carolina Contreras, que está Exacto, experta en post-cosecha, post-cosecha. ¿cierto? Ha fortalecido el área y como decía Pamela, es un área que hay que fortalecerla, tenemos el potencial, tenemos que aprovecharlo y sobre todo para tener esa interacción con los agricultores y saber qué es lo que ellos necesitan Ujú. para saber producir con conocimiento, ¿cierto? Así es, totalmente. Ah. Yo quería agregar que, bueno, Paulina le tocó la tarea de establecer un huerto frutal, un huerto de arándanos experimental en la estación Santa Rosa desde cero. Así que le tocó... ¿Ella fue tu primera tesista o no? No fue mi primera tesista, fue mi Pero- tercera tesista. Ah, sí. Pero Pero si yo harto trabajo. Sí, La primera mujer. la primera Ah, muy mujer. bien. Podríamos decirlo, sí. Pero pasó por todas las etapas, desde Sí. la preparación del suelo, el cuidado de las plantas de vivero, Claro. ¿cierto? No sé Ujú. si ahí Las tú... podas previo a la plantación. Pero aprendiste mucho, o sea, Sí, ahí desde uno la aprende, claro, base, desde la base, claro. ¿cierto? Poner en práctica lo que nos enseñan en las aulas. Claro. Súper bueno. Súper importante Qué eso bien. también. ¿Y en el Sí. caso tuyo, Moisés? Bueno, viene desde la realidad familia. Ah, ya. Cuando llegamos de Santiago, bueno, mis papás son originarios de acá y se fueron a vivir a Santiago. Yo nací allá, como les comentaba anteriormente. Ujú. Y cuando volvimos, estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Los trabajos tradicionales acá en el sur en esos años eran un poco complejos. Entonces establecimos un vivero. Y ese vivero inicialmente empezó con especies hortícolas. Actualmente ya trabajamos directamente con frutales. Entonces, en los años de mi formación media, mis experiencias vocacionales fueron todas en medicina, de primero a tercer año medio. Y de a poco, mientras íbamos vendiendo, conversando con la gente, asesorando, me fue picando este bichito, la pasión. Y fue ahí, fue en el finales de tercero medio, inicio de cuarto medio, que dije, ya, esto es lo mío. Una vocación. Esta es la vocación. Así que postulé directo, primera opción agronomía, y quedé. Y ya después, dentro de la carrera, siempre supe que mi área era el área vegetal. Fisiología vegetal era el área que me gustaba, que me apasionaba. Ahí entró un poquito el área de suelo, ahí como hacer batalla, pero me quedé en esta área. Y después llegó la profesora y claro, llegó con un conocimiento, una base y unas enseñanzas que fortalecieron todo lo que yo tenía en conocimientos. Esa fue ya la decisión final y dije, ya, aquí hay que ser tesis. Pamela llegó con mucha energía. Sí. Sí. Y eso lo demandaban los estudiantes. Yo creo que Ujú, había sí. ese vacío, un par de años que estuvo un poco, que el área, ¿cierto? No se desarrolló bien, pero yo creo que ahora estamos súper posicionados, ¿cierto? Y con harto respaldo gracias a las nuevas académicas, ¿cierto? Al área que Sí, estamos. con una visión de futuro también, porque efectivamente la realidad nacional demanda que el área frutícola se tome con no solo seriedad, sino que con una investigación atingente a la realidad local, que es lo que están haciendo directamente, absolutamente. Y ahí te quería consultar, Moisés, respecto al tema de castaño. ¿Por qué el castaño marrón? Porque el castaño marrón. Yo llegué donde la profesora, le dije, veamos raíces de arándano. Y estuvimos conversando, ese tema estaba un tanto estudiado, ¿ya? Entonces vimos otras opciones y ahí surgió el castaño marrón, que es una alternativa, entre comillas, nueva, una nueva alternativa que está surgiendo a nivel nacional y de la que hay poca información actualmente. Entonces empezamos a revisar literatura y empezamos a ver muchos vacíos en esa literatura, muchas opciones, incluso cosas tan básicas como falta de información en lo que es manejo de riego. Entonces, si están creciendo los mercados, si están creciendo los productores,
igual debemos nosotros crecer como parte técnica para poder asesorar a ese mercado y a esos productores. Y es ahí donde surgió la tesis, en el fondo. Nosotros estamos monitoreando en este caso lo que es el riego, estamos tratando de identificar cuál es el periodo crítico para tratar de establecer con estos productores estrategias de riego mucho más eficientes para el futuro, sobre todo hoy en día con el contexto del cambio climático. Exactamente. Claro, el cultivo necesita agua siempre, pero obviamente dentro de su fenología, de su estado de desarrollo, hay momentos críticos, ¿cierto? Que cualquier falencia, sobre todo el agua que mencionaba, es crucial para finalmente el rendimiento. Ahora una consulta, el castaño marrón, vamos a sacar. Castaño marrón, porque aquí en el sur de Chile, como que en los campos, siempre uno tiene un castañito así, pero uno sabe, ¿es el castaño marrón que nos referimos o no? En este caso es castaña sativa, ¿ya? Pero el cultivar en este caso específico, por lo general no son los mismos. Ahí es donde aparecen estos cultivares marrones, los cuales su característica principal es que presentan bajos grados de tabicación o no presentan tabicación interna, presentan pulpas más blancas, por ejemplo, mayor concentración de azúcares en algunos casos. Entonces es una alternativa para otro tipo de mercado, en este caso para preparaciones como lo es el marrón glacé, donde se buscan frutas que estén completas para confiar. Interesante. Claro, tiene esas características que la hace mucho más como industrializable. Claro, ya. Y este mercado, como dice Moisés, está creciendo, hay una demanda insatisfecha en Europa. Ya tenemos una exportadora, al menos una exportadora funcionando hace varios años, ¿cierto?, de este producto, y que según lo último que supe ha ido creciendo mucho en volumen exportado y también en los lugares a los que se está enviando la castaña chilena. Así que es una alternativa, tiene buena rentabilidad y si consideramos en el fondo las buenas condiciones de suelo que además tenemos en la mayoría, ¿cierto?, de nuestra región, con nuestros suelos volcánicos, los más profundos me refiero, efectivamente es una alternativa muy, muy, muy interesante. Hablabas hace un instante atrás respecto a que el cambio climático ha tenido efecto positivo en el tema de los frutales en esta zona. Así es. Pero ¿por qué ha aumentado también la superficie de los frutales en el sur de Chile? Bueno, justamente un poco ahí hay una combinación, como decíamos, de estos efectos del cambio climático y también la misma búsqueda de los productores, ¿cierto?, por tener alternativas más rentables. Por otro lado, tenemos que también considerar que Chile es un actor muy relevante a nivel mundial en lo que es exportación de fruta, particularmente fruta fresca, pero también fruta congelada, ¿cierto?, los berries principalmente, y también fruta procesada. Entonces, como país, de la producción que tenemos de fruta, la mayor parte se exporta. Entonces, eso significa también que es interesante desde el punto de vista económico. Claro. Se hace un uso mucho más intensivo del suelo, tiene mejores rentabilidades, ¿cierto? También, obviamente, sabemos que hay una inversión inicial bastante alta, ¿cierto? Y muchas veces estos productores frutícolas pasan varios años solo teniendo gasto y no teniendo ingresos, porque los frutales no entran en producción inmediatamente. Pero sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo una alternativa muy interesante si uno compara la rentabilidad con explotaciones más extensivas de producción de leche, de producción de carne. Así que yo creo que fundamentalmente esas son las razones. Primero, entonces, el tema del cambio climático. Segundo, que sea una alternativa más rentable. Y lo otro, que Chile, ¿cierto?, es un actor relevante y está permanentemente buscando nuevos mercados, nuevos productos con los cuales, ¿cierto?, salir fuera del país. Y Paulina, ahora como tú eres asesora de investigación, ya es un cargo más, ya estamos a la par, ya somos colegas, ¿cierto? ¿Cómo en lo que estás asesorando ahora en el proyecto de la profesora Pamela, ¿cierto? ¿Y nos podrías explicar un poco más en qué consiste la investigación? Bueno, dentro de la investigación tuvimos una entrevista igual con la Radio Watch del proyecto de Maki, y es en razón a la precosecha de manejos en el huerto, ya sea fertilización, poda, riego, como nombraba también Moisés en el castaño. Y por otro lado tenemos en la post-cosecha, tanto en la calidad, para ver la cantidad de antocianinas, polifenoles totales, además de acidez titulable, grados Brix, cantidad de azúcar. Claro. Y todo esto en un gran paquete que esperamos poder llegar a un manual para poder entregarlo a los productores. Ya. ¿Y cómo se ve el interés
de los agricultores, como decía Pamela, que Ujú. algunos están mirando, ¿cierto?, otras alternativas, ¿cierto? Claro. ¿Cómo se ve el interés del maqui? Porque Es- también uno ve el maqui en el campo, siempre hay maqui por todos lados, ¿cierto? Sí. A veces dan, otras veces no dan, es como tan Ujú. relativo, dependiendo del año, pero ¿cómo ven ustedes, o que están más al contacto con los agricultores, el interés, ¿cierto?, de producir maqui? Sí, yo igual me he sorprendido Mm. porque ahora en la temporada 2024-2025, en la temporada de cosecha, conocimos algunos de los acopios que existen acá en la región de Los Ríos, en Lanco, y sí hay interés por las personas Mm. tanto de recolectar el maqui Ya. como también de producirlo a nivel industrial en huertos más grandes, Claro. pero también existe interés de los pequeños agricultores. De hecho, el día lunes, martes, estuvimos con un grupo de PDTI de Río Bueno, de pequeños agricultores indígenas, donde se mostró bastante interés respecto al maqui en la producción. Les mostramos el huerto demostrativo que está en el SIC de Los Ríos, en el Centro de Innovación Colaborativo de acá de la universidad. Y a las personas les llamó bastante la atención el asunto del maqui, ya que no solo sea recolección, Claro. y también, a pesar de que tengan macales o pequeños maquis en sus predios, igual pueden hacerles manejos, tantos de poda como fertilización, para obtener una mejor calidad de fruta. Claro, es que uno, como yo les decía, hay maquis por todos lados, entonces uno en realidad la poda uno no tiene No idea. lo maneja, po. Claro, yo creo que es Pero súper también importante. hay que reconocer que se ha ido redescubriendo el maqui de Claro. acuerdo a Sí, sus potencialidades saludables, antioxidantes. claro. Entonces, es un producto que empieza a tener variadas formas de ser producido o de elaborado posteriormente. Sí. Entonces, eso también es Distintos relevante. usos. Claro. Claro. Y en el caso del proyecto FIA, efectivamente, que tú dirigís, Pamela, ¿qué es lo que están investigando y cuál es el objetivo final del proyecto? Sí. Bueno, como también comentaba Paulina, ¿cierto? El objetivo final es tener un paquete tecnológico completo para los productores, para que ellos sepan desde cómo plantar el maqui, cómo podarlo, cómo regarlo y cómo cosecharlo. Queremos que ellos tengan ya certezas, porque hoy en día las personas que están cultivando maqui en huertos tienen muchas incertidumbres y están haciendo, finalmente están ellos llevándose el costo de esos ensayos-errores, en el fondo. Sí, En este caso, el proyecto se hace cargo de eso y quiere justamente entonces ya darle, como les digo, certezas técnicas. Entonces, estamos en esta etapa o en este proyecto, estamos ensayando, buscando la forma más óptima de fertilizarlo, de regarlo, de podarlo, de manejarlos también fitosanitariamente. Claro, ¿ya? exacto, eso es importante Es también. muy importante en nuestra zona. Hemos visto mucha mortalidad en los huertos al sacar el maqui, ¿cierto?, de su forma más silvestre, a ponerlo en monocultivo. Claro. Hemos visto mucha mortalidad. Paulina ha hecho algunos cultivos en fitopatología. Hay varias enfermedades y varios hongos de madera que se repiten. Entonces ahí hay un tema también que hay que manejar. Estamos ahora trabajando con árboles en plena producción. En un proyecto FIA anterior hicimos la investigación para el establecimiento y los primeros años de manejo del cultivo. Así que estamos en el fondo terminando de recolectar la información necesaria para hacer este manual, ¿ya? Y poder obviamente masificarlo, transferirlo, ¿cierto? Y para eso contamos con asociados bien importantes. Tenemos a INDAP Los Ríos, que es parte importante de la estrategia de masificación de estos resultados. También tenemos, ¿cierto? Estamos asociados a FEDAFRUC, la Federación de Pequeños Fruticultores de Chile. También, ¿cierto? Obviamente el fondo donde tenemos el huerto experimental, que es Entre Ríos, que es una familia, ¿cierto?, que siempre ha innovado y ha estado con el desarrollo del maqui hace 15 años. 15 años. 15 años, son pioneros en el tema. Y finalmente estamos también con una empresa que es comercial Good Food for You, con su marca Native for Life, que ellos son procesadores de este fruto, liofilizan y exportan a Europa, a Asia. Entonces tenemos un poco actores de toda la cadena y podemos entonces, ¿cierto?, poder, entre comillas, diseñar prácticas que nos permita tener fruta, que es la fruta que espera la agroindustria. Claro. Sí. Y Moisés, en el caso de la comercialización del castaño marrón,
¿Es una empresa que se le entrega? ¿Cómo es la dinámica? Efectivamente, bueno, como es un cultivo relativamente reciente, cuando empezaron los primeros huertos no había un poder comprador o no había un poder exportador, en este caso, lo suficientemente grande. A medida que fueron apareciendo más actores en el proceso, más productores, estos se aliaron en el fondo y generaron una exportadora. Y esa es la exportadora que está actualmente y la que envía frutos hacia el exterior. Ese es el mercado principal de la castaña. Y como les mencionaba anteriormente, se utiliza principalmente para marrones glacés, para harinillas de castaña y otros usos comerciales. Procesado finalmente. Procesado, claro. No, fresco no se puede también, claro. O sea, se puede consumir obviamente, pero la durabilidad, ¿cierto? Es poco. Y ese es un punto importante porque se piensa que el fruto es un fruto seco y finalmente es un fruto fresco, tiene 50% más de agua y por lo tanto hay que manejar la post cosecha como si fuera un fruto fresco. Exactamente. Y ahí quería entrar a ese tema, la post cosecha. Dijiste la palabra clave. Tenemos que invitar a Carolina Contreras. No, por supuesto, la vamos a invitar más adelante, pero... A propósito pero en este tema, ¿por qué es tan importante este tema de la post cosecha? ¿Qué beneficios trae definitivamente para la parte de la fruticultura manejar bien estos temas? Sí, bueno, nosotros como país, cierto, productor y exportador de fruta, estamos muy lejos de los principales mercados consumidores que están, cierto, en el hemisferio norte. Tenemos, cierto, Estados Unidos, Europa, Asia. La mayor parte de todas estas exportaciones se van en barco y por lo tanto son 20, son 30, 40 días de viaje. Y por lo tanto el área de la post cosecha, ¿cierto? Es tremendamente importante para que esta fruta fresca o procesada, ¿cierto? Llegue de las mejores condiciones al mercado de destino. ¿Ya? Ha pasado, ¿cierto? Que muchas veces se ha descuidado esa área y finalmente lo que se hace es que se pierde el prestigio que tiene el país respecto de esa especie. Tuvimos el ejemplo con la cereza, el barco que tuvo mucho más tiempo de lo programado y finalmente la producción completa. Tuvieron que destruir completamente ese cargamento Entonces de la cereza. desventaja al final de nuestro país, la lejanía hay otros frutales que nosotros aquí en el sur nosotros siempre vemos, ¿cierto? Bueno, más al sur el calafate, que también hay acá, igual ahora hemos encontrado un poco más comúnmente la murta, el arrayán incluso. El arrayán es un fruto comestible igual. ¿Cómo se ve el potenciar estos cultivos también? Como estos frutales. Especies como tú dices, más nativas, más endémicas. Claro, sí. ¿Hay algún interés? Bueno, en la murta sí, yo creo que... Pero no sé si hay huertos de murta así productivos. Sí, hay huertos. Sí. Sí, no sé si, o por lo menos lo que yo sabía era que hubo un impulso importante hace unos años atrás al cultivo de la murta por parte de Línea. Hay huertos establecidos, son todavía superficies pequeñas, pero hubo un trabajo también muy importante ahí en desarrollar, hacer un paquete tecnológico. Tenemos muchos berries nativos, muchos berries nativos que como nombraba Luis, ¿cierto? Tienen propiedades para la salud humana que son muy, ¿cierto? Importantes. Solo para mencionar, ¿cierto? El mercado de los antioxidantes naturales a nivel mundial está creciendo a una tasa tremendamente acelerada. Y hemos visto también el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Brasil con su fruta azaí. Ah, claro, que ahora está tan de moda. Está muy de moda. Bueno, el maqui tiene más más propiedades antioxidantes que el helado que allá en Santiago está lleno de puestos de y de puestos y colas para comprar. Así es. Bueno, el maqui tiene más propiedades antioxidantes, tiene ciertos compuestos que son las delfinidinas, que son un tipo de antocianinas que tienen un tremendo cierto potencial antioxidante. Así que tenemos ahí un tremendo diversidad de recursos genéticos que podríamos, ¿cierto?, explotar como país. Y ya, bueno, llevamos un camino bastante importante recorrido en murta, ¿cierto? Claro. En maqui, y podemos ir sumando otros berries nativos. De todas maneras, el calafate yo sé que están trabajando más al sur en eso. También sé de zarzaparrilla nativa. De veras también, claro. Entonces, no, el potencial es ahora enorme. Tenemos el potencial. Siempre hablamos de todas las potencialidades de la zona. Pero las limitantes, ¿cuál... En comparación a la zona central, ¿cuáles serían nuestras limitantes? Yo
Yo creo que tú dices en desarrollar Claro. estas nuevas... O en la producción, puede en la ser en la producción. producción y también... Sí, porque si estamos hablando en este desarrollo, ¿cierto? O domesticación de Sí, estas sí. especies, bueno, siempre la limitante son los recursos para la investigación. Mm, Siempre eso es una limitante para nuestro país, que todos sabemos que la cantidad de recursos que se destina para eso todavía sigue siendo bastante bajo. Pero si nos comparamos como zona frutícola con la zona central, ya vimos que tenemos ciertas ventajas, pero obviamente también tenemos limitaciones de tipo climática. Tenemos eventos climáticos adversos en de repente. periodos muy críticos para los frutales. En el fondo tenemos mucha lluvia cuando los frutales están floreciendo, cuando están cuajando o incluso cuando están cosechándose. Granizo, heladas, pero también al mismo tiempo tenemos las tecnologías para poder mitigar los daños, ¿cierto? O prevenir esos daños, ¿ya? Por otro lado, en términos de suelo, tenemos unos suelos volcánicos que físicamente son espectaculares, pero tienen algunas limitaciones químicas que se pueden resolver. Claro. El tema del pH, Claro. toxicidad por aluminio, tema de fijación de fósforo, algunos micronutrientes, pero son totalmente manejables. Claro. Por lo tanto, sí, tenemos limitaciones, pero son todas manejables desde un punto de vista técnico y aún así sigue siendo muy rentable producir frutales. Lo mencionaba, las tecnologías también son importantes. ¿Qué tecnología tenemos para la parte de frutícola? Muchas, a todo nivel. No sé si quiere ¿Paulina? Sí, Paulina comentar sobre qué tecnologías estamos usando, por ejemplo, en el huerto Maki. Bueno, llevándolo al huerto de Maki, estamos utilizando el sistema de riego, que igual es importante, a pesar de que en nuestra zona tenemos agua, pero igual hay meses donde tenemos déficit de agua, entonces es muy relevante considerar el riego para nuestra producción, como también el control de heladas, ya que como nombraba la profesora, tenemos heladas tardías de primavera en plena floración, o por ejemplo en el cerezo también están los techos, que se corren, entonces para evitar la partidura de la fruta. El sensoramiento remoto, que eso estamos usando en el huerto de Maki. Nosotros estamos acá en Valdivia, nuestro huerto experimental está en Panguipulli. Y ahí lo dirigen. Y lo podemos ver desde el teléfono, donde tengamos internet, podemos ver qué está pasando con la humedad del suelo, qué está pasando con las temperaturas, si es que va a haber una helada o no va a haber una helada. Entonces son herramientas muy útiles. Claro. Muy útiles. Que facilitan el trabajo. Sí, ¿y en el caso del castaño hay alguna herramienta? ¿Todavía ¿O todavía es incipiente? Quizás en el procesamiento. Bueno, en la realidad terreno, cuando fuimos al huerto, las primeras implementaciones tecnológicas que se están haciendo son las estaciones meteorológicas para tener las condiciones reales que hay en el terreno. Y bueno, después nosotros llegamos con sensores de humedad y con instrumentación para ver las respuestas fisiológicas de las plantas. Pero fuera de eso, de momento las tecnologías brutas, por decirlo así, en el castaño todavía son incipientes. Como el cultivo incipiente, todavía son incipientes. ¿Ya? Si bien han desarrollado, por ejemplo, algunas tecnologías en lo que es cosecha. Ya la cosecha manual es mínima, solamente se cosechan de forma manual los bordes, por ejemplo. Ellos tienen unas máquinas en el fondo que terminan barriendo y aspirando de cierta manera la fruta, por ejemplo. Ya tienen, si ya hacen cosecha manual, tienen unos rodillos específicos para hacer la cosecha, no es todo a mano, por ejemplo. Y el riego ya en su totalidad prácticamente es riego tecnificado. Eso es más o menos lo que está acompañando el castaño actualmente. Se están desarrollando, como dice, justamente en la medida que va creciendo la superficie se está desarrollando porque es un árbol, nuevamente no tenemos porte injerto, ¿cierto? Como en otras especies frutales que enanicen el árbol, son árboles muy vigorosos que crecen mucho y por lo tanto se están empezando a aplicar prácticas de fruticultura moderna, el tema de la ortopedia, ¿cierto? De doblar las ramas para bajarle un poquito el vigor y tratar de entrar en producción antes. También se está empezando a ensayar el uso de reguladores de crecimiento, todo, ¿cierto?, para tratar de llevar este árbol que tú lo dices, cuando vemos los castaños en el campo son enormes. Son enormes. Y acá estamos tratando de llevarlo a un cultivo, ¿cierto?, más moderno, manejable, de más densidad de plantación y ahí están empezando a hacerse ese tipo de ensayos. Qué bien. Y bueno, y ustedes como son
No es que seamos más, tenemos más experiencia. Ustedes son jóvenes, Paulina ya titulada hace poco, bueno, Moisés también ya siguiendo la parte del postítulo, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos para ustedes que presenta la fruticultura? Yo creo que igual se ha comentado un poco, pero como resumir. Bueno, diversos son los desafíos. La producción no es solo lo que nosotros queremos, sino que también está la parte económica, ya sea lo que es la inversión. Como dijo la doctora Pamela, la inversión al inicio es fuerte. Grande. Entonces, cualquier negocio agrícola requiere unos años de inversión y sin que el flujo de caja haga el retorno al inicio. Sí. ¿Ya? Entonces, primero está el desafío económico, después también está el desafío climático. Acá en el sur, una de las limitancias principales que encuentro yo es la falta de temperatura. En este caso, hay muchas especies que logran los requerimientos climáticos, ya sea acumulación de horas frío y acumulación de suma térmica al ras, al límite. Entonces es una limitación sobre todo para nuevas especies o algunas variedades de especies que se dan de mejor manera. Claro. ¿Ya? Y después está las limitaciones que son más culturales, que son de nosotros, que yo creo que engloban todo lo demás y nuestra cultura, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros vamos a cultivar, si está en la gente cultivar tal producto o no. Lo que yo he visto al momento de vender frutales es que siempre hay tendencias, si bien pareciera que no, pero también en la agricultura, los frutales, hay modas. Sí, sí, sí. O sea, Eso, son o sea, muy marcadas. Yo hay años que vendo un frutal en específico, hay un año que vendo otro. Por ejemplo, hace 3 años yo vendía arándanos como loco. Hoy en día se van ahí tranquilitos, lo que estoy vendiendo como loco son los cerezos. Mira. Entonces, por eso es que igual el factor cultural es Mm. algo bastante importante y sobre todo para el crecimiento en lo que es la fruticultura acá en el sur de Chile. Qué interesante. Mira. Paulina. Muy buen análisis. Sí. Un Sí, 7. un Un 7. siete. Me dejo aquí. Yo podría decir que quizás, como nombra bien Moisés, el tema del consumidor. Mm. Y actualmente respecto a las redes sociales, y estamos todos tan ultra Bombardeados. conectados, claro. Mm. La gente cambia muy Sí, rápido sí. lo que quiere, lo que consume, lo que busca consumir. Y ese es algo muy importante para el tema de la fruticultura, porque como bien dicen, toma 3 años, 4 años en que llegue la primera producción de y el recambio varietal no es de un día para otro, Claro. el cambio de la fruta que escoge la persona tampoco es de un día para otro. Yo creo que ese es un punto igual súper Sí. relevante. Sí. Totalmente. A mí me quedó en la cabeza lo que mencionábamos de la CAI. O sea, imagínate, si el maqui tiene muchas más propiedades, Ujú. tenemos un potencial, el que escuche este podcast y haga un helado de maqui, De maqui. y se coloque en el centro, va a O ser yogur. grito o yogur, Sí. se va a hacer grito y plata, porque en realidad, imagínate, lo tenemos acá, es realmente... Al hecho de Hacerlo burta valer. y de castaño, sí que lo más probable es que van a ser de maqui. Yo creo, Claro. creo que sí. Sí. Quisiera agregar Sí. también una limitante más para el desarrollo de la fruticultura en la zona, como dice Moisés, cultural también. Tenemos poca tradición de fruticultura en esta zona y por lo tanto mano de obra especializada es sí, tienes muy razón. difícil de conseguir. Hay que hacer esfuerzos ahí para capacitar y para desarrollar esa área, porque lo que estamos viendo, por lo menos en los huertos más grandes, es que traen los cosecheros o la gente que poda, la traen de la zona central. Entonces ahí hay un tema de capacitación, en el fondo de recurso humano que hay que desarrollar, y también muchas veces uno busca ciertos fungicidas o algunos productos específicos y no hay. están disponibles en las distribuidoras que tenemos acá en el sur, y hay que mandarlos a pedir a la zona central. Entonces yo creo que tiene que acompañar todo esto, tiene que acompañar el crecimiento también. A las Tiene que empresas, ver con la cultura ¿cierto? finalmente. Sí, Claro. totalmente. Y a las empresas que venden los fitosanitarios, como que vean que ya está creciendo, ¿cierto? La demanda Así es. de cosas. Muy bien, estamos Mira, ya casi me en la estaba parte final. apurando por Ya estamos en la debajo. parte final. Nuestro director nos está diciendo que estamos en Ya, el tiempo, así cortemos. que... Es que estaba muy interesante. Sí, no, está muy interesante y obviamente nos da para seguir conversando en un próximo programa también. Pero ahora vamos con una sección que ya es tradicional, que tiene con las preguntas y respuestas cortas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ping Claro. pong. No, yo ya no voy a decir más que no es original porque ya me han retado varias veces, así que ya es un juego. Un juego que nos gusta colocar también a nuestros invitados e invitadas. Para nuestros estudiantes, Moisés, asignatura favorita. Quiero escucharlo. Sí, es fruticultura.
Aunque actualmente Bioquímica del Fruto está ahí. Muy bien, bien. Sí, sí. Manejo y producción frutícola. No les creo nada. Muy bien. Pamela. Sí, ¿Cuál pero- fue mi ramo Sí, favorito en la pues. universidad? Sí. O en el doctorado, o en el magíster. En el magíster, bueno, todo lo que tuviera que ver con fruticultura, porque cuando yo estudié hace unos años atrás, ¿cierto? Yo de hecho no tuve fruticultura cuando yo estuve en pregrado acá. Y por lo tanto, cuando yo llegué a hacer el magíster y después el doctorado, yo, ramo que había con Alucinaste. tomé frutales menores, persistente 1, persistente 2, plantaciones, todo lo que encontré. Frutales 1, frutales Así que 2. como sí, esa área obviamente fue de mis favoritas. Y bueno, como estamos relacionados a la fruticultura, fruta favorita. Uy, la sandía. No, Me fui para el norte. Paulina. La frambuesa. Muy bien. cereza. Y la cereza. Oye, Sí. también soy buena para la cereza. Y Luis, tú, pero nunca nos preguntamos nosotros. ¿Tu fruta favorita? La mandarina. La mandarina. Uy, estás en tu época. Esta zona. Sí, Sí. está en tu época. De verdad que en me gusta tu la época. mandarina. Tiempo Bueno, las uvas perfecto. también. Sí, Sí. no. Persona o científico que admire, Pamela. Uf, no voy a decir a alguien acá en Chile para no, Y para no herir herir susceptibilidades. sensibilidades, pero a nivel internacional, lo que me hizo así como abrir, ¿cierto?, la mente, mi tesis de doctorado fue en raíces, en fenología de raíces, cuáles eran los factores, ¿cierto?, ambientales y también endógenos de las plantas que afectaban el crecimiento. Y leí mucho y después en algunos congresos pude conocer, ¿cierto?, a 2 o 3 grupos de investigadores que tuvieron una visión de modelar el crecimiento de las raíces, una cosa como mucho más racional. Y ahí hay, bueno, por nombrar algunos, Eisenstadt, McCormack de Pensilvania, la Universidad Estatal de Pensilvania, Peter Gregory de la Universidad en Inglaterra, no me acuerdo, de Reading, el profesor Norbert Classen, que vino a hacer un curso de posgrado acá a Valdivia, ya. invitado por el profesor Pinochet, Ah, ya. que también trabajó en modelación de raíces, Ya. así que bueno, tengo hartos favoritos. No me puedo decir por uno. La respuesta corta. Paulina. Sí. Como mujer, Marie Curie. Oh, Ah, Y acá en Chile, Francisco Inostroza, que él se dedica a la palta, pero es más para la zona Ah, ya, central. Moisés. Yo me salgo un poco del área frutícola Sí. y sería Cal Newport, por su enfoque y sus estudios en lo que es el trabajo profundo principalmente, la capacidad que tenemos nosotros de concentrarnos y hacer un enfoque en el trabajo para optimizar nuestro tiempo. Bien. Nadie dijo la mamá. En otros alguien dijo la mamá. No, sí. Ay, qué amor. Hobby o tiempo. O pasatiempo. O pasatiempo, la tecnología. ¿Sí? Sí, la investigación tecnológica. Mira qué Sí. bien. Mm, ¿Y tú que vives en la playa, nadar, surfear? no, quizás pintar con ¿Pintar? acuarela, Mira, sí, qué es despejar la mente. Eso. Sí. 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 A mí me gusta, bueno, leer y también jardinear. Ah, ya. En mi casa Sí. jardineo harto. Jardinear Sí. también es un Sí, buen sí, pues, pasatiempo. sí. Sí. Huertear. Ay, Huertear sí. y jardinear, Sí. Harta pega. Un buen agrónomo o agrónoma es. Es un profesional que está constantemente estudiando y actualizándose. Muy bien. Moisés. Una persona polivalente, capaz de resolver muchos problemas. Yo creo que es algo de nuestra profesión. Con conexión con la gente también. Sí, Un ah. agrónomo tiene que tener conexión con la Habilidades gente. blandas. Habilidades blandas, Mm. saber llegar, Exactamente. explicar. Sí, muy bien. Sí, eso. ¿Y dónde se estudia agronomía? En la la UACH. obvio. Muy bien. Así Oye, estamos sí, llegando ya al al final de este final, capítulo de la sí. ruta de los alimentos, Beatriz. Queríamos agradecer, ¿cierto? Fue súper entretenido y realmente pasó Muy súper rápido. Pamela, muchas gracias. gracias. Y gracias también por llegar con tanta energía a la facultad, que ha sido un gran aporte. Muchas gracias. Y los estudiantes lo destacan, así que felicidades también. Paulina también, pucha, por todo lo que estás aportando también, ¿cierto? Gracias. A la investigación y a todo. Y bueno, Moisés también ahí con sus castañas, que yo lo veo en el laboratorio, pobrecito, han trabajado mucho a profesora, para que sepa. Así que eso, le agradecemos el tiempo y la buena onda también de participar. Así es, estamos terminando este capítulo de hoy de la ruta de los alimentos, agronomía e ingeniería en alimentos, indispensable para recorrer este camino de la seguridad, la soberanía agroalimentaria, que por lo tanto es muy importante para nuestra sociedad. Exacto. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias, adiós. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chau.
programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.